Continuamos con el tema de mundo holístico, capítulo 3. En este capítulo vamos a integrar lo que viene siendo la educación holística. Vamos a dar una introducción de lo que vienen siendo sus principios y también hacer notar que tiene que ser transdisciplinario todo esto en educación. ¿Para qué? Para poder crecer de una manera integral. ¿Qué es lo que pretendemos en este capítulo? Bueno, primero, el objetivo particular es que las y los participantes identificarán en qué consiste la educación holista, sus características y áreas de aplicación, para integrarlas a las formas de aprendizaje, por medio de la aplicación de los conocimientos adquiridos de manera personal y en el ámbito laboral. Comenzamos. El aprendizaje no puede centrarse únicamente en una parte o focalizarnos nada más en un área. No puede ser nada más biológico o nada más emocional o nada más cognitivo o espiritual. Este tiene que darse a la vez en todos. Tiene que ser integral, tiene que ser todo en conjunto. Es el observador quien decide cómo categorizará todo esto. Los conocimientos previos se conectan con los conocimientos nuevos. ¿Y esto qué genera? Genera un sistema. En esta gráfica se nos habla de los formadores académicos y los formadores de programas co-curriculares. En medio está el alumno. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a fusionar ahora dos áreas. No vamos a irnos como antes nada más era lineal y aprender nada más algo cognitivo. ¿Qué es lo que tratan de hacerse? Bueno, formarte co-curricularmente y dar una formación académica, sí, pero ¿cómo? Con una trayectoria que le llaman ideal. Esta va a ser holística porque todas tus actitudes, valores y habilidades van a conjuntarse. ¿Qué es esto? Yo desarrollo varias inteligencias múltiples a través del arte. Empiezo con la dimensión personal, hay que aprender, a hacer, a dominar, a ver un arte, un oficio, una disciplina, una profesión, etcétera, ¿no? Hay que aprender a aprender. Ahí lo que es saber, reflexionar, pensar, deducir y corregirte inclusive a ti mismo, porque es la corrección más fuerte que podemos encontrar. También hay que ver esa dimensión interpersonal. ¿Qué es esto? Bueno, aprender a convivir con los demás, porque somos seres sociales, vivimos en sociedad. Y obviamente eso también nos va a dar un concepto de ciudadanía, en los que todos pertenecemos, somos y todos contamos. Obviamente también la dimensión ecológica últimamente ha tomado muchísima fuerza de poner inclusive el reciclar, el separar residuos, el hacer cosas a favor del medio ambiente, ¿no? De cuidarlo. Es una educación ambiental. Todo esto obviamente se va a conocer, ese conocimiento, sí, pero también va a haber actitudes, también va a haber valores y habilidades. No todos tenemos la misma habilidad para las cosas, inclusive aunque nos guste, ¿no? Tal vez yo diga, híjole, pues es que a mí me encanta dibujar y empiezo a dibujar algo y me sale algo que ni se parece. No tengo tal vez la habilidad, pero sí puedo apreciarlo cuando está hecho por otra persona. Y nos empiezan a hablar de los principios de esta educación holística. Esta educación realmente es una educación que se interesa en fomentar o llevar para hacer individuos íntegros o formar individuos íntegros, individuos que conozcan la ética, que sean conscientes de lo que es su entorno, todo su medio, que sean espirituales. ¿Cómo? Pues que tengan conocimientos sólidos, que trasciendan en su vida, con impacto positivo en el prójimo, no impactos negativos ni dañando, sino algo positivo, que realmente tengan proyectos de vida sustentable. Mucha gente, desgraciadamente, en este medio ni siquiera tiene un proyecto de vida, ya no diga sustentable, ¿verdad? Hay gente que pueda ser feliz, gente que sea positiva, gente que realmente se realice. Entonces debemos de cambiar la manera en que estamos educando e incluso la organización escolar, pues en todos sus niveles tiene que verlo.
Las relaciones fundamentales de la educación holística tiene la ciencia, tiene la sociedad, la espiritualidad y también la ecología. Al integrar estas áreas, formamos una educación holística, holista. ¿Qué es esto? Que tenemos varios enfoques. No nada más nos limitamos, como decíamos en los capítulos anteriores, en una manera lineal, sino que empezamos a crecer en distintas áreas y al estar más completos también logramos lo que se menciona aquí, que es ser felices y estar realizados. Estas áreas de educación holista nos están dando comunidades de aprendizaje. No nada más es una escuela donde yo nada más soy un alumno y los demás que hacen, quién sabe. Yo nada más vengo y aquí me siento. No, es que el profesor no, él nada más entra, da su clase y se retira. Aquí realmente es una comunidad donde todos comparten, todos los participantes, sea el que sea, el nivel que sea, vamos a decir profesores, estudiantes, los papás, los administrativos, todos están en un proceso de mutuo aprendizaje. O sea, todos tenemos algo que aprender y todos tenemos también algo que dar o algo que enseñar. ¿Para qué? Para que este aprendizaje sea significativo. El objetivo de todos, independientemente del rol que cada quien tenga en su entorno, todos tenemos roles, ¿no? Pero todos vamos a aprender, a crecer. Y así vamos a formar realmente ámbitos educativos integrales. Todos enseñan, todos aprenden. Y en esa inteligencia múltiple, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere que estas escuelas buscan desarrollar y fomentar esa inteligencia múltiple, por lo que el centrar en la educación únicamente en la parte lógica o en la parte matemática, pues se considera que es totalmente limitante y totalmente autoritaria. Ahí también se ve en la gráfica cómo somos diferentes partes, ¿no? La parte corporal, la parte emocional, cognitiva, social, estética, espiritual. Todas estas partes nos hacen ser un ser humano, no solamente una de ellas. Entonces hay que integrarlas, pero también hay que desarrollarlas porque no podemos dejarla dormida. Y ese estilo de aprendizaje, ¿cómo se da? ¿Dónde se marca? Bueno, cada persona lo tiene. Es ahora sí, como se dice, somos personas únicas e irrepetibles y cada uno tenemos nuestro propio estilo de cómo voy a aprender. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que reconocer la importancia de cada uno de estos estilos. Los diferentes campos de conocimiento muestran que las personas diferimos en la manera de cómo aprendemos, o sea, que aprendemos de maneras diferentes. Simbolizamos el mundo de una manera diferente, única, y también expresamos nuestros conocimientos de nuestra manera muy, muy particular. Entonces, si eso sí lo tenemos, es porque tenemos diferentes estilos, educaciones, crecimientos, etcétera. Inclusive en una familia, los que tengan hermanos llegan a ser totalmente diferentes uno de otro y están en la misma casa, con los mismos padres, con la misma comida, la misma luz, los mismos servicios, y somos totalmente distintos, ¿no? Entonces, ese estilo es lo que debemos de identificar, y son estilos naturales de nuestra mente para conocer el mundo. Va en contra de los intentos de hacer un estándar. Y ahorita que hablamos, un estándar de la educación. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a diferenciar y tenemos que conocer. ¿Cómo voy a aprender? ¿Cómo va a aprender tal persona? ¿Por qué hablamos de varias áreas o que tenemos que ser transdisciplinarios en educación? Porque se busca integrar la integración del mejor conocimiento humano entre los distintos campos de conocimiento, ya sea ciencias, llámale tecnología, llámale artes, tradiciones, literatura, humanidades, espiritualidad, el área que tú me digas, y un especial interés en la integración de la ciencia espiritualidad, siguiendo una lógica de indagación de las preguntas más relevantes. La sociedad integral, diálogo holista, práctica integral, la educación holista, que es un modelo integral del siglo XXI. ¿Qué dimensiones maneja este tipo de educación? Te da muchas dimensiones.
Empezamos a hablar, o la primera que se menciona, dice el aspecto cognitivo. ¿Qué quiere decir? Pues son los aspectos intelectuales que hay que cultivar, y se dice que hay que cultivarlos con amor y con respeto, cosas que ya se ha perdido muchísimo en esta época. En la dimensión social, bueno, hay que ver que somos sociales por naturaleza, no somos seres individuales ni aislados, somos sociales y tenemos que estar orientados a la comunidad porque vivimos en sociedades, en comunas o con más gente y tenemos que estimularlo a través de ¿qué? Trabajo en equipo y cooperación. Otra de las dimensiones viene siendo la dimensión emocional. Se dice que si las personas no aprenden es porque pues carecen de autoestima o están inseguros o se sienten presionados. ¿Qué es lo que hay que brindar? Hay que dar un clima sin presiones, hay que crecer en esa autoestima y hay que tener esa seguridad emocional. La dimensión física, la parte corporal, esta va más allá de una gimnasia y de un deporte, ¿no? Es realmente aprender a desarrollarla a través de la actividad. Entonces, cómo me muevo, cómo me activo físicamente o corporalmente. También el fundamento estético. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, es la capacidad en cómo yo me puedo expresar, cómo yo puedo darle creatividad de manera interna o expresar mi interno y apreciar también lo que los demás están expresando porque yo tengo una manera de ser, de actuar y de poderme manifestar o darme a entender hacia los demás. Eso es sumamente importante. Y la parte espiritual, que es ahora sí que la última dimensión del ser humano, ¿no? No podemos llegar a ser humanos realmente, a ser un ser completo o pleno, con el puro desarrollo cognitivo o con únicamente procesos que sean analíticos. Y nos lleva también a comentar que la sociedad integral, ¿a qué se refiere? Bueno, muchas de las contradicciones que vamos a ver es que se imposibilita a la genuina realización de los individuos. Nosotros tenemos como individuos que darle algo a la sociedad para que se nutra. Esto tenemos que sustentarlo, tenemos que ser equitativos, tiene que haber una justicia social, la integridad, la individualidad, la democracia y la genuina espiritualidad. Entonces acá digamos que hay que ser integrales de manera social, hacer una sociedad más humana para nutrir más el espíritu. Nos lleva al diálogo holista. Dice, ¿sabes qué? Se basa en el recurso del diálogo. ¿Qué es dialogar? Tener una retroalimentación con los demás. Es un proceso profundo de comunicación y yo tengo que dar significados comunes al grupo humano. Al desarrollar esos significados, también voy a crear primero valores y nos vamos a desarrollar con un propósito común. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. Tenemos que pensar en el bien de los demás. Si todos luchamos hacia el mismo fin, va a ser más fácil y va a tener un mejor resultado. Los recursos de esta educación, obviamente, es la socialización genuina. Entonces, es por un bien común, porque si se benefician los demás, también me voy a beneficiar yo. La práctica integral, esto yo creo que es de lo más difícil que hay, ¿no? Porque podemos estudiar, podemos ver si es cierto, si creo, si tal, pero ¿lo aplicas? ¿Lo haces? Te dice, ¿sabes qué? El desarrollar tu teoría, pues es muy fácil, pero es nada más la mitad de tu trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Practicarlo, llevarlo a cabo. Lo que enriquece esta educación es que los conocimientos dentro de la teoría integral se apliquen, se practiquen, se hagan. No se queden nada más en la parte mental, en la parte de idea o en la parte de un papel. Llévalo a cabo, hazlo. Tienes que practicarlo. Y la educación holista, ¿por qué decimos que es un modelo del siglo XXI? Bueno, porque viene un cambio de época realmente sin precedente en la historia humana. Se transita por paradigma científico a una visión holística, de unicista a algo más total. Y hay igual muchísimos años, ¿no? Cuando se ha transitado toda esta parte dogmática y se transita esta última parte de la visión holista. De hecho, ahorita con la
La pandemia lo hemos visto, ¿no? Cómo todo esto ha evolucionado, cómo ya no podemos ver una sola situación, un solo punto de vista, sino tenemos que crecer, ¿no? Todos estos paradigmas, cómo se han modificado. ¿Qué podemos concluir o a qué nos está llevando la educación holística? Bueno, los problemas del planeta creo que son más que evidentes. Lo hemos aprendido más en este último año. El planeta se ha metido en mucho tipo de líos, ¿no? Económicos, sociales, del mismo ambiente, contaminaciones, etcétera. Lo hemos visto de una manera muy fuerte que nos ha afectado a la mayor parte de la población. La educación holista es una pedagogía que habla del amor universal. Es una llamada a que todo esto que vivimos, que todo esto que estamos pasando, realmente se viva de una manera consciente. ¿En qué? En la compasión incondicional. Es un proceso, son pasos, no se da que brinco de aquí a acá, no. Tengo que dar pasos, tengo que ir creciendo para poder nutrir lo mejor del espíritu. Un aprendizaje integral de los diferentes niveles de realidad y un conducto para la evolución de la conciencia. Si no evolucionamos, no crecemos. Y si no crecemos y evolucionamos, tampoco vamos a poder llegar a esa plenitud y tampoco vamos a poder estar de una manera plena como seres humanos. Gracias.